Ahí está. Les decía que Occidente está como muy fijado con el objeto de estudio, ¿no? De las disciplinas y en general, digamos, con los originales, con lo que no muta, ¿sí? Con lo que no tiene transformación. De hecho, el texto de Hunt se refiere a eso, ¿no? Occidente cuestionando, ¿no? Y viendo como algo criticable las copias en Oriente, ¿no? De hecho, hay uno de los capítulos de los... ¿Vieron que hace un par de años descubrieron unas fosas que tenían unas réplicas exactas a tamaño real de todo un ejército? A ver cómo se llama, el ejército de terracota, creo, a ver. Una cosa muy loca. Sí, está en el capítulo titulado Fuji, eh, copias, que significa copia, en la página 61. Y ahí dice, cuando se supo que los guerreros chinos de terracota que se expusieron en el Museo de Etnología de Hamburgo en 2007 eran una copia, se clausuró la exposición. El director del centro, que se erigió en defensor de la verdad, declaró en este entonces, dos puntos, cita, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos otro remedio que cancelar la exposición para mantener la reputación del museo. Bueno, ahí desarrolla esa idea de cómo las copias solamente en Occidente están mal vistas, ¿no? Porque se busca el original, se busca siempre el original. Cuando no está el original, el texto deja de, o lo que sea que se replicó, pierde su valor. Entonces menciona eso ahí. Yo pensaba que eso ocurre también con la filosofía y con todas las disciplinas, eh, porque nosotros preguntamos siempre por el objeto de estudio y no, por ejemplo, por la acción. Es decir, esto no lo digo yo, lo dice Lyotard en un libro titulado ¿Por qué filosofar? Que de hecho por eso el libro se titula así, si quieren después se los comparto. Buena parte del texto de Sarletti que vamos a leer hoy es casi una traducción, una copia, un choreo, digámoslo así, del texto de Lyotard. Eh, y Lyotard dice que, por eso se titula ¿Por qué filosofar? Y no ¿qué es la filosofía? Que la pregunta ¿por qué filosofar? Es mucho más relevante porque pone el foco en la acción. Y poner el foco en la acción es girar la atención, digamos, del objeto, de lo petrificado, hacia lo que fluye, hacia lo que tiene dinamismo. Eh, y uno puede decir, bueno, pero para poder saber por qué filosofar, primero tendrías que saber qué es la filosofía, ¿no? Pareciera que es como obvio, ¿cómo puedo plantear primero la pregunta, ¿por qué filosofar si no sé qué es la filosofía primero? Bueno, uno podría pensar que es bastante coherente esa pregunta, pero también, si uno se piensa en cuestiones de la vida cotidiana, cuando una persona pregunta por qué andar en bicicleta y se sube a una bicicleta y empieza a ensayar, digamos, un niño, ¿no? Una niña a ensayar a andar en bicicleta, no le interesa saber primero qué es una bicicleta. Simplemente, es más, posiblemente ni siquiera pregunte eh, cómo andar en bicicleta, sino eh, se filtra a veces la pregunta del por qué. Por ejemplo, quiero una bicicleta para ir a visitar a la abuela, ¿no? La pregunta de trasfondo y más radicalizada quizás tenga que ver con una acción, ¿sí? Y no con el acto petrificado de la pregunta por el objeto. Eso es básicamente el núcleo del texto de Lyotard y el de Serletti. Por eso yo acá puse dos o tres cosas, y ahora vamos al texto. Hoy voy a tratar de tener más lectura, más ordenado. Dice, según Serletti, lo que hace que una pregunta sea filosófica y no otra cosa, lo define la intencionalidad de quien pregunta. Dice, más que la pregunta en sí, es decir, el tipo de pregunta que se formula. De esta forma, el autor evidencia que no existen las preguntas a secas, como tampoco el saber sin supuestos. Así, para Serletti, un rasgo esencial de la filosofía lo representa la constante movilidad de sus preguntas. Por ejemplo, uno puede preguntar qué es la vida, ¿no? Y bueno, y alguien podría responder desde la biología qué es la vida, ¿no? Entonces, cuando el autor dice que lo importante es la intencionalidad de la pregunta, bueno, nosotros lo probamos, lo ensayamos, miren. Cuando uno en Occidente pregunta o lleva adelante la pregunta por el sentido, generalmente uno dice, ¿para qué sirve eso, no? O qué sentido tiene. Entonces, cuando uno indaga un poco más,
lo más probable es que uno responda a la pregunta por el sentido desde una respuesta marcada por la utilidad técnica, por la reducción técnica de la categoría de sentido-utilidad. Eso lo charlamos en el primer encuentro. Entonces, eso demuestra, de hecho, y desde la filosofía uno diría, mirá, eso es lo que está presupuesto en esa pregunta es ese supuesto, ¿no? Propio Occidente, que el sentido se reduce a utilidad. ¿No? De hecho, todo el tiempo vemos eso nosotros, de que se confunde la pregunta por el sentido por la pregunta por la utilidad. Y si no, pruébenlo. Cuando alguien les pregunta, che, ¿qué sentido tiene eso que estás haciendo? Y uno no responde con un criterio de utilidad, muy probablemente la pregunta se refiere y diga, no, me estaba refiriendo para qué vas a hacer con eso. Bueno, ¿por qué la pregunta qué vas a hacer con eso es la pregunta por el sentido? ¿No? No tendría por qué tener una articulación natural, digamos. Y bueno, eso demuestra, según Cerletti, uno podría tomar ese ejemplo, que el preguntar filosófico tiene que ver con la intencionalidad de la pregunta. Porque uno puede preguntar eh, qué es la vida o cuál es el sentido de la vida, y, y bueno, habrá múltiples intencionalidades en la pregunta y múltiples supuestos, ¿no? Y la función de la filosofía, dice Cerletti, tiene que ver con marcar esa intencionalidad filosófica, que es una intencionalidad que todo el tiempo está eh, buscando los presupuestos, ¿no? O yendo a la raíz de la cuestión. A mí no me parece que hay como una imagen clásica de la filosofía que dice que es la madre de todas las ciencias. A mí me parece que no hay que ser más humilde con eso, porque es una cuestión histórica eso nada más. Y de hecho Cerletti dice, no hay preguntas filosóficas, ¿no? Como que la filosofía monopoliza determinadas preguntas. Cuando uno dice el sentido, aparte hasta es tedioso. Generalmente yo tengo la imagen de que cuando comentaba que estudiaba filosofía, eh, entre las preguntas que me hacían era cuál era el sentido de la vida. Y yo digo, pensé que me lo hacían en broma, ¿no? Como diciendo, me estás ironizando, ¿no? No, pero vos que estudiás filosofía, y, bueno, el sentido de la vida, decímelo vos que estudiás medicina veterinaria. Yo capaz que lo tenés más claro vos, muy posiblemente, muy probablemente, yo no. No hay preguntas propiamente filosóficas. Y ahí dice el autor, por ello afirma que, dice Cerletti, que el preguntar filosófico no se detiene nunca, porque el amor o el deseo de saber, porque etimológicamente filosofía significa amor a la sabiduría. Filo significa amor. Yo no sé si de ahí derivó hasta nuestros días la expresión relacionada al amor que uno utiliza cuando habla de filo. No sé si es de esta época o de otra generación, pero cuando uno dice tengo filo con algo, de hecho, bueno, feeling, la expresión feeling del inglés, como dice, hay feeling, hay sentimiento, ¿no? Hay como viene de ahí, de filain, ¿no? Del latín filein, que significa deseo, amor. Eh, Filo significa amor, deseo, y Sofía, por si alguien tiene alguna persona familiar, lo que sea que llame Sofía, significa sabiduría en griego. Entonces, quedó etimológicamente que la filosofía es amor a la sabiduría. Yo creo que hoy en día eh, hay definiciones o funciones detrás de las definiciones mucho más interesantes, porque esa forma de nombrar a la filosofía viene muy de la mano de una idealización de la categoría de pureza. Es como que la filosofía tiene que ver con aquello puro, con el saber por el saber mismo. Y la realidad es que si uno, hoy en día, no porque la filosofía tenga que ayornarse al tiempo actual, pero como decía Hegel, la filosofía es el tiempo puesto en el pensamiento. Eh, yo creo que hoy en día no es la regla el amor al saber por el saber mismo. Es más, me parece que la filosofía tendría funciones más interesantes, como de hecho la tiene, como diría el Althusser, como un arma crítica de la revolución.
¿no? Como una herramienta crítica que genera, digamos, que irrumpe y genera conciencia crítica. Me parece mucho más interesante eso que la imagen de pureza, ¿no? Del pensar filosófico como algo que, que de ahí viene la chapa que se ha ganado la filosofía y la gente que hace filosofía como de estás en otro mundo, ¿no? Y la realidad es que no, tendríamos que estar con los pies bien puestos en este mundo, eh, develando, digamos, las estrategias del sistema capitalista contemporáneo, cuáles son los presupuestos de Occidente, no sé, por qué nos ocurre lo que nos ocurre, digamos, como sociedad, o sea, una cuestión bien, bien real, bien concreta, bien crítica, que de hecho, mira, ahora voy al texto de Sarlet. Tenía en mente que veamos un libro, eh, por lo menos uno, de Mark Fisher, que se llama Realismo Capitalista. No sé si lo han fichado, este libro, Realismo Capitalista de Mark Fisher, eh, que voy a buscar partes porque habla de, se lo comenté esto creo, es un crítico cultural y, y analiza, ¿no? El capitalismo contemporáneo. Yo creo que por ahí tiene que ir la filosofía, no en una especie de pureza, de amor a la sabiduría, así como una cosa. Es más, en este libro de Lyotard, él dice que en última instancia lo que, lo que deberíamos buscar, usted, yo, todo el mundo, no es la sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría así vista es una totalidad y que yo creo que si hay algo cercano al infierno en este mundo sería alcanzar una totalidad. Eso vale, rige para las relaciones afectivas, rige para cualquier plano de la realidad, o sea, primero que es un imposible eso, ¿no? Pero basta con representarnos la posibilidad de ese proyecto para que ya estemos jodidos, ¿no? Por eso las relaciones, no sé cómo llamarlas, tóxicas o condenadas al fracaso, son relaciones en las que se busca una totalidad. Imagínense entonces si la filosofía buscara la sabiduría como una totalidad. Estamos al horno. Si eso fuese posible, ¿después qué? Después nada. Gracias a no sé qué, eso no es posible. Y, y tenemos que lidiar, así termina también el texto de Sarletti, tenemos que todo el tiempo tratar de ver cómo nos las arreglamos con la falta, ¿no? Con lo propio del deseo. Eh, entonces, a mí me parece que en ese sentido la función de la filosofía y la educación, lo propio de esta materia, jamás va a tener que ver con buscar el saber, la sabiduría, o como quieran llamarlo, eh, sino tratar de plantear preguntas con una intencionalidad bien marcada que va a la raíz de la cuestión. Por ejemplo, repreguntar las preguntas, analizar cuáles son los supuestos presentes en el capitalismo contemporáneo, en la educación, ¿no? En la forma de relacionarnos que tenemos como sociedad occidental contemporánea. Creo que por ahí va la cuestión. Bueno, ahí va el texto. A ver si se ve. Es el capítulo 2 porque va al grano ahí, la pregunta filosófica y la actitud filosófica. Dice así, eh, voy a leer de acá. Hemos sostenido también que toda pregunta que sea genuinamente filosófica deberá involucrar intencionalmente a quien se la formula, porque solo en este caso las posibles respuestas tendrán una significación sustancial para quien se pregunta. Y finalmente, que un curso que podamos llamar filosófico debería ser un ámbito fértil para el preguntar de la filosofía. Hasta acá simplemente dice, tiene que haber una intencionalidad del sujeto, ¿no? O sea, no cualquier cosa. De hecho, dice, podríamos ahora plantearnos qué hace en definitiva que una pregunta o un cuestionamiento sea filosófico. ¿Qué lo distingue de otro tipo de interrogantes? Diremos en principio que la definición del carácter filosófico de una pregunta depende del tipo de respuesta que espera el que la formula. Es decir, lo que hace filosófico un interrogante es fundamentalmente la intencionalidad de quien pregunta o se pregunta, más que la pregunta en sí. Esto quiere decir que las mismas palabras que componen una pregunta podrían sostener una inquietud filosófica como no.
A esto es lo que me refería recién en el comentario. Es posible preguntar qué es la vida, qué es la muerte, o qué es la justicia, sin intención filosófica. Es que un abogado te podría responder qué es la justicia. Y bueno, por ahí uno está pensando, no, es demasiado legal, la respuesta es demasiado propia del derecho. ¿Qué es la vida qué es la vida o qué es la muerte? Pueden ser respondidas técnicamente desde la medicina eh, o, eh, o la biología. ¿Qué es la justicia? Puede ser respondida desde el derecho, etc. Y de esa manera se te va a hacer la inquietud de quien pregunta. Y acá viene lo interesante, ¿no? Que creo que es lo que define a la intencionalidad filosófica, según el autor. Dice, la intencionalidad filosófica del preguntar se enraiza en la aspiración al saber, pero su rasgo distintivo es que aspira a un saber sin supuestos. Esa es la imagen clásica de la filosofía, ¿no? Un saber sin supuestos. De hecho, cualquier manual, se ha entendido filosofía en el secundario, uno agarra cualquier manual, que no dicen cosas por decir, sin tener ni la más pálida idea, y dicen que la filosofía es un saber sin supuestos, ¿no? Y en realidad, dice, por esto, dice, el preguntar filosófico no se conforma con las primeras respuestas que suelen ofrecerse, que por lo general irrumpen el preguntar por la aparición de los primeros supuestos. Entonces parecería ser que las respuestas así de buenas a primeras, que de hecho son las que comúnmente damos en la vida cotidiana, y no nos ponemos a ahondar demasiado, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de mi respuesta? Pero acá viene lo interesante. En realidad, eh, no existe un saber sin supuestos. Esa es la realidad. Esto no lo digo yo, lo dice Hans-Georg Gadamer, un libraco gigante, se llama Verdad y Método. Es más, él sostiene ahí en ese libro que lo que uno debería hacer es rehabilitar los prejuicios, ¿no? Como diciendo, blanquearlos. O sea, yo hablo desde acá, con estos supuestos. El tema es que la filosofía devela supuestos que en el preguntar y en la sociedad no están explicitados, quizás no por falta de intención, sino porque están ahí. Uno habla siempre desde un supuesto, ¿no? Eh, entonces dice, pero como un saber sin supuesto es imposible, el cuestionar del filósofo es permanente. Es una buena forma de encontrarle la vuelta, porque uno podría decir, bueno, o la filosofía es un saber sin supuestos, estamos hablando de una utopía, una especie de neutralidad, de alcanzar un grado cero del preguntar, o decir que todo preguntar, todo, la vida misma está marcada por supuestos y que uno, bueno, nada, nos manejemos con esos impuestos no sé, y se corta la pregunta, una especie de petición de principio, bueno, acá corto y partimos de acá, o, que es lo más interesante, creo, para pensar, es que lo que define a la filosofía, como decía Henri Bergson, filósofo francés, es que la filosofía no da respuestas, la filosofía genera nuevas preguntas, y además, en este sentido, que el preguntar es permanente. Claro, uno puede decir, bueno, en la vida misma hacemos eso, o no, no sé, no sé qué les parece. A mí me parece que tratamos más de cerrar que de abrir nuevos campos, ¿no? Nuevos frentes. Eh, no sé. No creo que en la vida unen las preguntas, me parece. Le estoy preguntando si, además de colgar, no sé cómo lo ven. Si no, me siento culpable al llevar adelante un monólogo. Si no. Yo pienso Sí. que en un acto... ¿Levantaron la mano? No me di cuenta, perdón. No, Ah, ninguno te levantamos la mano y vamos todos a bueno, empezar a hablar, pero por favor habla, Sandra. yo tengo 2 minutos y me voy, a veces recortita. Que en un acto educativo siempre está eso, los tres puntos suspensivos, y no dar por nada de hecho, y si hay algo puntual
digamos que compartir en un encuentro educativo está muy bien, qué sé yo, una suma, por ejemplo, estoy haciendo algo bien concreto, aburrido, pero después dejar siempre los 3 puntos suspensivos es lo más rico, o sea, en un acto educativo. Eso por un lado. Y después otra cosa que me surgía era la pregunta si esta intencionalidad de las preguntas filosóficas de los sujetos podría llegar a ser, jugando con las palabras, ¿no? Podría ser también el objeto de la filosofía, ¿no? Como uno piensa en intencionalidad, qué sé yo, pienso en sinónimos y digo, no sé, es un propósito, es un intento, pero también es un objeto. Y esa es una pregunta que tengo. Sí, se ve, algo. Sí, a mí me parece que me pasan varias cosas por lo que acaba de leer. Voy a tratar de ordenarlo un poco. Primero me parece que en cierto punto la filosofía para mí fue siempre, la base de la filosofía fue la curiosidad, ¿no? Recuerdo que desde chico siempre se me planteó así la filosofía. Si yo relaciono lo que vos leíste recién con esas respuestas no científicas que generan en realidad más preguntas, yo podría decir que uno intentaría filosofar cuando intentás como docente o futuro docente enseñar a pensar objetivamente, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad estoy generando herramientas para poder pensar sin dar respuestas específicas, sino generando más curiosidad. Esa es una. Es una de muchas que tengo en la cabeza. En realidad podríamos estar charlando varios días referente a esto. Creo que me quedo con esa, más que para no presentar más cosas. Para ver qué les parece, qué te parece a vos, profe, y a mi compañero. Me parece que se corta, profe, el Zoom. Ah, bueno, salimos y volvemos a entrar. Sí, Dale. ahí se corta. Perdón, Dale, se va. dale, dale.